que me encanta de toda la narrativa bíblica, y es sobre todo que sí podemos conocer a nuestro Dios, podemos conocer a ese Dios poderoso, ese Dios en el que podemos confiar, ese Dios que nos dio la salvación. Pero hay algo más que muchas veces se nos pasa de lado, y es que podemos ver la verdad en nuestra vida. Cuando leemos la historia de la Biblia, podemos ver tanto cómo Dios usó personas, usó hombres y mujeres para llevar a cabo tareas que Él decía, que Él mandaba. Podemos ver el poder de Dios y podemos ver la humanidad de esas personas. Nos podemos identificar con los problemas, con sus dificultades, con lo que ellos sentían en ese momento, con lo que ellos estaban pasando, y quizás muchas veces hacer lo propio a esa situación y decir: wow, yo también paso por eso, yo también estoy en esa misma situación. Esa humanidad que representa es algo que nos da esperanza, que no eran hombres y mujeres únicos, que tan diferentes a nosotros. Sí, podemos ver la mano de Dios obrando en Elías cuando él ora y desciende fuego sobre todo ese lugar, sobre todos los profetas de Baal. Podemos ver la mano de Dios obrando ahí. Podemos ver la mano de Dios en David. Podemos ver cómo lo llena de valentía, cómo al enfrentarse al gigante dice: ¿quién es este filisteo incircunciso que desafía al pueblo de Dios, desafía al ejército de Dios? Podemos ver a un Pedro que con todo el poder del Espíritu Santo se dirige a ese cojo y le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. Es increíble cómo podemos ver el poder de Dios actuando en las personas. Y es increíble cómo podemos ver la humanidad de esas personas, cómo podemos ver a un Elías tan solo unos capítulos más adelante diciendo: ya basta, Señor, ya basta, Jehová, quiero morir, desesperado por la persecución que estaba transcurriendo. Es increíble la desesperación que se puede ver en ese momento. Es increíble cómo un David tan dedicado al Señor, solamente unos capítulos más adelante, cómo se deja vencer por la ambición, teniendo tantas mujeres, ¿no? Él quería esa mujer. Esa ambición que muchas veces llega al corazón de las personas. Es increíble cómo ese Pedro, con todo el Espíritu Santo, todo el poder del Espíritu Santo de ese momento, luego debe ser regañado por Pablo porque le daba vergüenza estar con los gentiles, le daba vergüenza que los judíos le vean comiendo con los gentiles. Podemos ver en verdad la vida de estas personas, tanto a Dios obrando en su vida y cómo ellos tienen estos momentos de debilidad, estos momentos de flaquezas. Y es un poco de eso de lo que se trata la predicación de hoy, porque si algo nos cuesta, si algo le cuesta al ser humano sobre todas las cosas, es ser autocrítico, es poder decir: ¿saben qué? Yo soy así. Pero no yo soy así de lo bueno, sino yo soy así de lo malo. ¿Saben? Yo soy egoísta. ¿Saben? Yo me enojo. ¿Saben? Yo muchas veces tengo celos. Es difícil para el ser humano admitir sus errores. No que no tenga cosas buenas. Hay cosas buenas, pero si algo noté, sobre todo es que por cada cosa buena que la persona tiene, cada virtud, viene algo un poco negativo. Yo tengo una hermana y ella es muy inteligente, muy estudiosa. Y es bueno, es una virtud. Al igual que el que es muy trabajador, es una virtud.
pero generalmente son las personas, algunas veces, no quiero decir todo, pero algunas veces son las personas más, por así decirlo, que tienen demasiado ego y dice, yo soy estudioso, ¿no? Yo soy el que hace esto. Son buenas virtudes en verdad, pero está mal cuando quizás nuestro corazón se llena de este egocentrismo, de decir, yo soy, ¿no? Y es respecto a esto, respecto a esta humanidad quizás, respecto a esta autocrítica que nos tenemos que hacer a nosotros mismos, de lo que quiero hablar hoy. En el mensaje de hoy vamos a tocar un tema muy, muy, muy delicado, que es la incredulidad. Vamos a ver cómo aquí hay tanta incredulidad, y cómo en nosotros, en nuestra vida, puede haber también esta incredulidad que se ve en una persona. La incredulidad es el veneno más mortal que puede existir para el ser humano. Es lo que nos aleja de la fidelidad que le debemos a Dios. La incredulidad es justamente lo que nos impide poderle ser fiel a Dios en los momentos de dificultades. Vemos cómo por la incredulidad Abraham no quiso esperar todavía a que se cumpliera la promesa de Jehová. Y fue y se tuvo un hijo con la sierva de su esposa, con la sierva de Sara. Por la incredulidad no esperamos la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces por no esperar la voluntad de Dios hacemos nuestra propia voluntad? Y así estamos, transcurriendo la vida con todo el peso por haber hecho nuestra voluntad y no esperar la voluntad de Dios. Por eso el sermón de hoy se llama Lucha con tu incredulidad. Vamos a leer en el capítulo 3 de Hechos, del versículo 1 hasta el 9, hasta el 10, perdón. Y ahí está la pantalla. Y dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él le estuvo atento, y esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te pedimos, Señor, en esta noche, por la palabra que va a ser predicada, que pueda, Señor, ser expuesta de acuerdo a tu voluntad, que pueda ser, Señor, la palabra precisa para las personas, Señor, que la escuchen, que pueda ir dirigido directo, Señor, hacia sus corazones, que pueda trabajar, Señor, esa palabra en sus vidas. Muchas veces, Señor, necesitamos palabras de exhortación, otras veces palabras de ánimo o de aliento, Señor.
te pedimos, Señor, te pido, mi Dios, que esta palabra pueda hacer efecto en cada corazón donde caiga, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de poder compartir tu palabra. Úsame, Señor, como un instrumento, Señor, de bendición. Te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ciertamente se puede ver en el versículo 1 donde dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. En esos tiempos, Pedro y Juan, cuando se dirigían al templo, ese horario, la de la oración, cuando dice la hora novena, era a las 3 de la tarde. Los judíos tenían 3 horas durante el día que le decían, donde ellos iban a orar y a sacrificar, hacían el sacrificio diario. Siempre iban y sacrificaban y oraban. Era uno a las 9 de la mañana, era otro a las 12 del mediodía y el tercero era a las 3 de la tarde, que de acuerdo al horario como ellos se manejaban es la hora novena, que para nosotros sería las 3 de la tarde. Recordemos que para el pueblo judío esto era algo muy importante. Si bien podían orar en sus casas, podían buscar a Dios en sus casas, pero había un cierto escepticismo de decir, bueno, voy al templo a orar y es más efectivo mi oración, es mucha mejor vista mi oración, ¿no? Entonces en ese lugar, en esa hora es cuando se aglomeraba todo el número de personas para, por así decirlo, impresionar a Dios. Llegaban a ese momento a las 9 de la mañana, a las 12 y a las 3 de la tarde. Hoy en día no creemos que haya que venir a la iglesia para orar y que de esa manera se escuche mejor nuestra oración, ¿no? Por eso ni venimos, no, mentira, pero sabemos que podemos orar en nuestra casa y Dios nos escucha de cualquier manera. Aunque es bueno poder orar todos juntos como hermanos, como lo hicimos hoy. Y ese era el momento donde toda la gente iba a orar, donde se reunían como un pueblo y oraban a un mismo Dios, ¿no? Dice en el versículo 2 que era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo. Y no es un detalle menor cuando dice cojo de nacimiento, ¿no? No es algo que nos tengamos que pasar por alto. Pero si algo no podemos pasar por alto, es que lo ponían en la puerta para pedir limosna. Hoy en día nosotros a una persona que quizás tiene alguna dificultad, que quizás está ciego, que quizás le falta un brazo, una pierna o está enfermo, no va a pedir limosna muchas veces. Hoy en día tenemos, gracias al gobierno, tenemos lo que son las pensiones, las jubilaciones, ¿no? Pero en ese momento recordemos que nada de esto existía. Lamentablemente la persona que tenía alguna dificultad física se veía impedido, se veía condenado a vivir toda su vida pidiendo limosna, toda su vida mendigando, porque no había nadie que lo ayude. Así como este cojo de nacimiento, habían muchos, y podemos ver en el libro, en los evangelios, cómo había tantas personas enfermas que no le quedaba otra que mendigar. Dice que este hombre era traído a la puerta del templo para mendigar. Este hombre probablemente era judío. Pero si algo nos tiene que sorprender sobre todo, era a qué iba al templo este hombre. Si algo nos dejó claro el libro de Juan, el Evangelio de Juan, es que todo el mundo conocía a Jesús. Ya en este tiempo, cuando Jesús se había muerto, había padecido y había resucitado, y ya la primera iglesia
de Jerusalén ya se había un poco consolidado, ya había pasado lo de Pentecostés, había descendido el Espíritu Santo, muchos habían creído, como vimos en el capítulo 2, todo el mundo sabía la fama de quién era Cristo, todo el mundo sabía quiénes eran los seguidores de Cristo. No era algo como, no podemos pensar que el cojo que estaba ahí tirado vio a Juan y a Pedro y dijo, dos personas desconocidas, eran prácticamente famosos en ese momento por seguir a Jesús. Recordemos que al propio Pedro lo reconocieron cuando él negó 3 veces. Lo reconocieron que él era el que estaba con Jesús. De igual manera, ya todos sabían la fama de los cristianos, del cristianismo. Todos habían escuchado las grandes señales, los grandes milagros que se habían realizado en el nombre de Jesús. Pero lo curioso es que este cojo pedía limosna. Pedía limosna. A pesar de que escuchó hablar de Jesús, a pesar de que escuchó de que se hicieron milagros, no le interesó buscar a Jesús, no le interesó ir hacia Jesús. Él no quería ser sano, no creía que podía ser sano. Quizás era una persona más que dudaba de Jesús, quizás era una persona más que dudaba de lo que Jesús predicaba, al igual que muchos otros. Prefería seguir allí, seguir en la puerta del templo y nunca decir, ahí viene Pedro y Juan, voy a buscar para que me prediquen, voy a buscar para creer. No, pedía limosna. Eso es lo asombroso. Eso es lo asombroso porque muchas veces nosotros también, aunque sabemos de Jesús, aunque hemos experimentado el poder de Dios en nuestra vida, llega ese momento donde seguimos pidiendo limosna, donde preferimos estar tirados antes que buscar a Dios, donde lo último que queremos hacer es ir a Dios. Muchas veces es más fácil quedarse quieto y decir, estoy con este problema y voy a luchar con mi fuerza. Es más fácil para el ser humano, aunque no parezca, antes que doblegar su espíritu y buscar a Dios, sabiendo que Él nos va a traer consolación, sabiendo que Él nos va a traer paz en el problema, sabiendo que Él quizá no se resuelva la dificultad que estemos transcurriendo, pero al menos sabemos que Dios va a estar en control de todo. De igual manera, este cojo lo único que se dignó a hacer era seguir yendo al templo a pedir limosna. Recordemos que en ese momento, no sé si se acuerdan de la historia del estanque de Betesda, que dice que fuera de los muros de Jerusalén estaba el estanque donde en la historia, en Juan capítulo 5 podemos leer, dice que había muchos enfermos, muchas personas enfermas, ¿no? Es ahí donde Jesús también hace este milagro, ¿no? Pero sin embargo, estos milagros que fueron transcurriendo no fue suficiente para este hombre para decir, quiero poder acercarme a Dios al igual que tantos enfermos, tantos paralíticos, ciegos. Dice en una parte de la Escritura que muchos enfermos eran llevados hacia Él, ¿no? Que muchos le llevaban a los enfermos, a los endemoniados para que Él los libertase, para que Él los sanase, ¿no? Pero, y las personas que seguían enfermas y nunca habían ido ahí, en verdad era porque no creían que Él podía hacer algo, ¿no? Y muchas veces estamos así nosotros también, ¿no? Decimos, bueno, tengo esta situación en mi vida, pero la voy a resolver a mi problema. Tengo este problema en mi matrimonio, pero lo voy a resolver a mi manera. Tengo este problema
con mi madre y lo voy a resolver a mi manera. Tengo este problema con mis hijos y lo voy a resolver a mi manera. Y lo último que hacemos es ir y buscar a Dios, ¿no? Lo último que hacemos es decir, no voy a seguir mendigando, no voy a seguir pensando que yo puedo, porque en verdad son migajas nomás. Un día puede ser que resuelva el problema, pero al día siguiente vuelve y encima se empeora. Las dificultades en nuestra vida siempre van a existir, pero si le entregamos esa dificultad, si confiamos en Dios y no seguimos sujetándonos a que por nuestra propia fuerza podemos salir de eso, la paz es lo que va a reinar en nuestra vida. Dice en el versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaban que le diese limosna. Es como que ahora mismo yo fuese un incrédulo y estoy allá en la plaza, quizás tomando, y viene Ismael caminando, y yo sé que él es un hombre de Dios, yo sé que él predica el Evangelio, pero yo no quiero cambiar mi vida, yo no quiero escuchar a Dios, yo vengo a pedirle una moneda a Él. Yo no vengo quizás a la iglesia, tan solo estoy ahí afuera pidiendo una moneda a las personas que entran. Este paralítico era lo mismo. Esto era, como por así decirlo, una estrategia para las personas que buscaban limosna. Sabían que se reunía una cierta cantidad de personas en el templo porque iban a la oración. Entonces los paralíticos, las personas que iban a pedir limosna, decían, bueno, ya que entran tantas personas y buscan impresionar a Dios, porque también iban con sus ofrendas, vamos y pidamos nosotros también. De la misma manera, hoy hay muchas personas que buscan a los cristianos, que no sé si a ustedes alguna vez les pasó, pero generalmente cuando son acá las fiestas ¿cómo se llama? En el 30 de agosto, siempre por cerca de la iglesia se ven gente pidiendo limosna. Y es una estrategia muchas veces para esas personas decir, bueno, voy a buscar a la persona que quiera agradar a Dios y le voy a pedir una moneda, porque si quiere agradar a Dios seguramente va a querer donar algo, un poco de plata, ¿no? Y vemos que este paralítico lo mismo, que este cojo lo mismo. Lo único que él quería era una limosna. No le interesaba quién era Pedro, quién era Juan, no le interesaba que eran seguidores de Cristo, aunque él había escuchado todos estos milagros que se habían realizado en el nombre de Cristo. No le importaba, solo le pedía una limosna. En el versículo 4 dice, Pedro y Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo, no tengo oro ni plata. Que dice que cuando él le pide una limosna, Pedro y Juan les dicen, míranos, ¿no? Es como cuando a veces nosotros pedimos algo, ¿no? A alguien o alguien nos pide algo a nosotros y nosotros estamos por darle, ¿no? Pero ¿qué habrá pensado el paralítico en ese momento? Porque era como si Pedro le estaba por dar algo, ¿no? Porque dice, míranos, como si hubiera estado a punto de desembolsar algo para dar. Dice, no tengo oro ni plata. ¿Qué habrá dicho el paralítico, no? Entonces, ¿qué me vas a dar? Si no me estás llamando la atención, pero no me va a dar ni oro ni plata. ¿Qué me vas a dar, no? ¿Qué es lo tan preciado quizás que me vas a dar? Recordemos que en el capítulo 2 del libro de los Hechos dice que vendían sus posesiones, ¿no? Porque había necesidad dentro de todo este pueblo cristiano que se estaba consolidando y era necesario que junten plata, era necesario para los que más necesitaban, ¿no? Y dice que muchos vendían sus propiedades, sus posesiones, ¿no? Y lo compartían entre todos. Dice que Pedro y Juan no tenemos ni oro ni tenemos plata. Dice, pero lo que tengo te lo doy. Y en la gran discusión del siglo, ¿qué le dio?
¿Qué le dio? Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Dicen, ¿qué le dio Pedro y Juan al paralítico, ¿no? Y es solo una metáfora, en verdad, lo que dice que le dio, ¿no? No es que le dio algo, porque no tenía nada para darle, ¿no? En el versículo 16 podemos ver a qué se refiere, ¿no? Ya muchos saben que luego de esto le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el versículo 16 dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado. Su nombre y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Por la fe que él tuvo en el nombre de Jesucristo, fue sano. Habrá escuchado muchas veces el nombre de Jesucristo este hombre, este cojo, pero por la fe que fue depositada en él en ese momento, este hombre fue sano y creyó. En verdad que la Biblia habla mucho acerca de la fe. Por un lado tenemos la fe salvadora, la fe que es el único requisito para ser salvos, la fe en Jesucristo, que es un don de Dios. Y por el otro lado tenemos una fe que es el fruto del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan en el libro de Gálatas donde habla de los frutos? Dice gozo, paz, paciencia, y en uno dice fe. Bueno, esa fe en particular, la Biblia, algunas Biblias ya lo traducen diferente, pero la Biblia esta generalmente lo traduce como fe, pero es una fe que en realidad se traduce como fidelidad. El Espíritu, uno de los frutos del Espíritu es la fidelidad hacia Dios. Esta fidelidad que nosotros debemos buscar, esta fidelidad que nosotros debemos buscar poder tener para con Dios, día tras día, día tras día. No se refiere a que de aquí, bueno, vamos a decir, ya no soy más cristiano, me voy, no sé, me voy a adorar santos y vírgenes. No hablamos de esa clase de fidelidad, hablamos de la clase de fidelidad que necesitamos cuando transcurrimos por un problema y le debemos entregar ese problema a Dios. Debemos poner nuestra confianza en Dios y no intentar luchar con nuestras fuerzas. Es esta fe la que debemos buscar que cada día se ejercite en nosotros. Siempre hay un pensamiento que dice, bueno, en cuanto el cristiano es cristiano, en cuanto la persona escucha el Evangelio y es salva, inmediatamente y obligatoriamente va a ser, como dice, va a tener todos los frutos del Espíritu y va a tener todo esto. Pero la verdad que también es parte, es tarea del cristiano, es tarea de la persona ejercitar estos dones, es tarea de la persona perseverar para poder tener estos frutos del Espíritu. Si pasamos por un problema y nunca buscamos a Dios, difícilmente tengamos gozo. Si pasamos por un problema y nunca buscamos a Dios, difícilmente tengamos paz. Por eso debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo. Debemos buscar ser llenos a través de la palabra para poder tener estos frutos del Espíritu. En el versículo 6 dice, en el 7, perdón, dice, tomándole de la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, y andando y saltando y alabando a Dios. Es increíble, ¿no? Es
increíble cómo podemos ver el milagro en realidad aquí en la vida de este cojo, porque ustedes tan solo imagínense, hoy en día hay ciertas operaciones en la parte esta médica donde quizá una persona que estuvo muchas veces de nacimiento, que nació con un defecto físico, sin poder caminar, con los nervios de su columna vertebral cortados, que no podía simplemente mover las piernas y años sin caminar, o una persona luego de un accidente, años sin caminar, pero hay operaciones que luego de todo esto le permiten caminar. Pero ciertamente después de estar años sin caminar, sería imposible para la persona, aunque recobrara la movilidad de las piernas, poder correr y saltar. Las personas, cuando han pasado tanto tiempo, como dice que era un cojo de nacimiento, sin utilizar las piernas, no se le hubieran creado músculos en las piernas. Hoy en día nosotros tenemos capacidad de caminar, no solamente porque podemos mover las piernas, sino porque a través de los años que han transcurrido, hemos desarrollado fuerza y músculo en nuestras piernas que nos pueden sostener. Pero este cojo dice que nunca había caminado. Sin embargo, dice que cuando ocurrió el milagro, se fue saltando. Para poder saltar es necesario que haya tenido fuerza, es necesario que haya tenido músculo en sus piernas. Es increíble cómo el milagro de Dios se hizo en esta vida y fue todo hecho nuevo. No solamente que le permitió mover las piernas, sino que le dio toda la fuerza que necesitaba. Fue una sanidad completa, en verdad. Es increíble cómo se pueden ver y distinguir estos milagros tan reales, ¿no? en la Biblia. Ya un poco concluyendo, podemos ver que hubo un problema. Este cojo, esta persona que no caminaba, no tenía fe. Esta persona que no caminaba no tenía esperanza en sí, en su corazón. No pensaba que algún día iba a poder caminar, no pensaba que algún día Jesús le iba a poder permitir caminar. Y muchas veces nosotros también somos así. Muchas veces, aunque hemos visto el obrar de Dios en nuestra vida, nos olvidamos y no recordamos eso. Pero un día, Pedro y Juan, usados por el Espíritu Santo, usados por Dios, Dios hizo el milagro, ¿no? A través de sus vidas. Y dice que esta persona, luego del milagro, creyó tanto que entró saltando y alabando a Dios al templo. Personas que quizás solamente iban por una religión día tras día iban al templo solamente por una costumbre. Pero esta persona que no caminaba entró al templo alabando con un espíritu verdadero. Entró al templo alabando de corazón, no por costumbre, sino de verdad, creyendo en quién era Jesús, en quién es Dios. Y muchas veces yo tomo como la incredulidad, hay que tratarla como la peor de las adicciones, como si fuese la adicción más terrible, ¿no?, que pueda tener el ser humano, porque uno es adicto muchas veces a la incredulidad. Muchas veces digo que es adicto porque tenemos la posibilidad de no tenerla, tenemos la posibilidad de decir, no, yo voy a confiar en Jesús, voy a confiar en Dios, no lo voy a hacer con mi fuerza, no voy a dejar que mi pensamiento gobierne mi vida, sino lo voy a hacer como Dios quiere, y sin embargo no lo hacemos. Somos adictos a hacerlo todo como nosotros queremos y no confiar en Dios. Y no sé si ustedes vieron alguna vez cómo son estos estudios de estos círculos de alcohólicos anónimos. Lo que le hacen preguntar siempre cuando llegan, dice, el primer paso, dice, para curar este problema, dice,
¿qué es? Reconocer que tenemos un problema, ¿no es cierto? De igual manera, debemos reconocer que nos falta fe. No la fe salvadora, sino la fe para poder obedecer a Dios. Y el segundo paso que siempre le hacen recitar es pedir ayuda para poder tener esa fe. Hay un capítulo en Marcos 9:21, ¿no?, que nos habla un poco acerca de esto, ¿no?, acerca de la fe. Podemos sacar una enseñanza de todo esto, ¿no? Vemos que hay un niño que estaba endemoniado, ¿no? Tenía un demonio adentro, ¿no? Y el padre va y lo busca a Jesús. Y para que lo eche fuera este demonio, porque sus discípulos no habían podido. Y el padre le dice, vamos a leer del versículo 21, dice: Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. En el 23 dice, Jesús les dijo, si puedes creer, el que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Hay una partecita que en la Biblia está agregada, donde en el 23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer. La realidad es que es como que Jesús dijo, si puedes, porque el hombre le dijo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia. ¿Se imaginan Jesús habiendo hecho tantos milagros y este hombre diciendo, si puedes hacer algo? Por eso Jesús después dice, si puedes, mira, al que cree todo le es posible. Dice que inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Pero este creo era como algo de, Señor, yo creo, pero no es la fe que debo tener, no es esta fe perfecta que debo tener. Ayúdame a creer más, ayúdame a confiar más. Y es esto, es el primer paso que debemos dar. Y es el reconocer que nos falta fe, reconocer que no es la fe perfecta que necesitamos día tras día y día tras día para poder enfrentar las dificultades confiando en Cristo. Yo creo en verdad que difícilmente tengamos esta fe de aquí hasta que nos muramos. Es porque si tuviéramos esta fe, difícilmente necesitáramos ir a Dios día tras día en oración para pedirle más fe, ¿no? Pero debemos reconocer que creemos en Dios, creemos en Jesucristo, pero nos falta fe. Y es a través de esto donde necesitamos ir en oración, ir a lo secreto y clamar a Dios, diciendo, Señor, yo creo, pero ayúdame por favor en mi incredulidad. Ayúdame porque hay situaciones en mi vida que todavía no puedo confiar lo suficiente. Hay situaciones en mi vida, Señor, donde todavía me aferro y quiero hacer de acuerdo como yo quiero. Ayúdame, Señor, porque hay cosas en mi vida donde quiero hacerlo con mi fuerza. Ayúdame, Señor. Es esto lo que debemos clamar nosotros día a día. El otro día alguien me preguntaba, ¿qué es cuando, se acuerdan que Jesús le dice a la samaritana, le dice de alabar, en adorar en espíritu y en verdad, ¿no? Y dice, ¿qué significa esto de adorar en espíritu y en verdad? Yo me quedaba pensando, ¿qué es? Después de mucho tiempo, yo lo uní meditando con lo que habla el pasaje de Gálatas,
acerca de los frutos del Espíritu. Y acerca de esto, de cómo tantas personas iban al templo a adorar, a orar, pero por costumbre, no con un corazón sincero, pero cómo esta persona que no caminaba, este cojo, entró adorando, entró alabando, con fe, entró con gozo en su corazón. Muchas veces nosotros adoramos y alabamos, y no hablo de una canción, no hablo de eso. Muchas veces alabamos a Dios por costumbre, muchas veces buscamos adorar a Dios con nuestras ofrendas, o con la asistencia al culto, o cantando muchas veces, pero es un mero ritual, una mera costumbre. Pero cuando lo hacemos como este cojo, cuando lo hacemos con tal felicidad, creyendo y con tanta fe, pasa lo que pasa aquí. ¿Vieron? Dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto. Cuando todo el mundo debió haber estado alabando de la misma manera a Dios, el único que alababa así era el cojo, porque pudo ver el poder de Dios. Y yo no sé cuánto habrá transcurrido, hermanos, en su vida, desde que experimentaron por primera vez, desde que conocieron por primera vez a Dios. Muchos dicen, bueno, mi vida era casi igual desde que lo conocí y antes que lo conocí, pero yo les aseguro que no. Si pudiéramos recordar cómo era nuestra vida antes de conocer a Dios, quizás su carácter era diferente, quizás su forma de tratar a las personas era diferente. Yo a veces me pongo a meditar y digo, aunque haya pasado tantos años, a veces lo olvido. Y a veces digo, soy desagradecido, porque no recuerdo cómo era mi vida antes. Pienso muchas veces que mi vida siempre fue así, siempre fue con esta cierta fe en Dios. Recordemos de dónde Dios nos ha sacado, de cómo era nuestra persona antes, las maravillas que hemos visto de Dios durante todos los años que llevamos en este camino. Esta persona vio el poder de Dios obrar en su vida y creyó. Y tuvo fe. Busquemos tener esa fe. Busquemos tener esa fe al recordar cómo era nuestra vida antes de Dios, cómo Dios nos cambió, todo lo que hemos visto de Dios durante todos estos años. De esa manera vamos a poder luchar contra la incredulidad. De esa manera y en oración también, sabiendo que nos falta fe muchas veces y pidiéndole fe a nuestro Dios, vamos a poder salir adelante y pasar quizás un problema que estemos ocurriendo ahora, que nos está ocurriendo, en fe, sabiendo que Dios nos da la victoria.